de agregarle. Entonces, acá vamos a poner, en la clase 8 le vamos a poner virtual. Así yo también y la del 28 le vamos a poner presencial. Ahí está. Les pongo que revisen el cambio de la clase presencial por el miércoles 28 de septiembre. Así no hacemos lío, a todo el mundo le llega, listo, ahí está. Bueno, ahora soy feliz. Puede ser que no haga lío. Ahí estamos. Bueno. ¿Arrancamos, che? ¿Quién falta? ¿Quién viene? A ver. Bueno, hay dos que ya me dijeron que hoy no pueden. Los otros me dicen que sí. Bueno, listo. Ahí estamos. Bueno, ¿dudas de las clases anteriores? ¿Les quedó alguna duda de algún ejercicio, algo de dosis que les haya torturado el cerebro? ¿O andamos bien con eso, che? No, bien. ¿Bien? Bueno, Sí, sí, sí. hay cosas que están un poquito como para que se den una idea, ¿no? Por si les llegara a tocar, que es muy difícil que les dejen preparar o manejar a ustedes inyectables. En los hospitales, por ejemplo, tenemos mucho lío con las ampollas, con las preparaciones, pero es muy raro que lo haga un auxiliar y más de una vez lo hacen hasta las propias enfermeras porque ya están acostumbradas a hacerlo. Así que eso está como más bien anecdótico, ¿no? Como para que vean qué pasaría si les toca trabajar en un lugar así. Si les tocara trabajar en algún hospital o en algún de estas farmacias que tienen la preparación de las infusiones para darle a los pacientes, bueno, en todo caso me avisan y les enseño aparte, ¿sí? Cómo es el mambo ese de preparar las infusiones, que es todo un temita, porque por ley debería prepararlas la farmacia, pero la verdad es que no van a contratar otro farmacéutico para que haga esas cosas, que es lo que debería pasar, ¿no? Un auxiliar no debería poder eh, preparar, por ejemplo, una infusión o sea, un suero, una infusión, nosotros decimos algo que va a ir por vena. No debería poder prepararlo, la ley lo prohíbe, como también le prohíbe a la enfermera y sin embargo se hace constantemente en la mayoría de las clínicas o hospitales porque están acostumbradas ya. Las enfermeras son las que manejan casi todo eso. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver qué es realmente farmacocinética y farmacodinámica. O sea, vamos a ver cuál es el problema técnico, porque yo empiezo a recalcar desde el principio, ojo cuando recomiendan un medicamento, ojo que hay que leer el prospecto. O sea, cómo se maneja el fármaco, cómo actúa, a dónde. La parte dinámica para nosotros es ver ese efecto que va a provocar el químico dentro de el desarrollo normal del cuerpo nuestro, o sea, la fisiología de nuestro cuerpo. Cómo se va a mover, si va a producir algún efecto secundario, por qué mecanismo de acción lo hace. Y obviamente de ahí podemos sacar también cuáles son los efectos farmacológicos y los tóxicos si me excedo de esas dosis, ¿sí? Entonces, las variables de velocidad o con la velocidad, la rapidez con la que aparece el fármaco o desaparece porque lo elimina el cuerpo. Cuando hablo de velocidades hablo de farmacocinética. Cuando hablo de farmacodinámica estoy viendo cómo se mueve adentro del cuerpo, qué le hace ese fármaco al cuerpo y a su vez qué le hace el cuerpo al fármaco. A nosotros eso nos importa muchísimo porque yo puedo administrar un principio activo, por ejemplo, y si el cuerpo lo elimina con facilidad, lo rompe,
anda nadando en sangre, pasa por el hígado, pasa por los riñones y el cuerpo lo reconoce como extraño, no le gusta, se lo saca de encima rápido. Entonces yo voy a tener que repetir las dosis muy seguidas, mucho tiempo, quizás muchos días, quizás tenga que aumentar el tamaño de la dosis y eso hace que me acerque más a los valores, por ejemplo, de toxicidad. Ese tipo de fármacos son los que a veces llamamos de ventana terapéutica estrecha. ¿Qué quiere decir? Son peligrosos desde algún punto de vista, ya vamos a ver por qué. Entonces, si estamos en la parte de dinámica, empiezan a aparecer estos términos. Lo que nosotros decimos receptor farmacológico. En todas las moléculas de nuestro cuerpo, en todas, existen células de cualquier tipo. O sea, hay distintas células en la piel, en el hígado, en el vaso, en el estómago, que están formadas diferentes. Si bien tienen estructuras donde hay cosas que se repiten, todas tienen un núcleo, todas tienen, si alguno ha visto alguna vez por allá por el secundario biología, el retículo endoplasmático, la mitocondria para respirar, o sea, esas pequeñas organelas van a tener distintas capacidades porque están preparadas las células diferentes. Una célula por ejemplo, de la lengua, tiene hasta un reloj biológico distinto. Igual que las células, por ejemplo, de la piel de la mano, o sea, están preparadas para recibir agresiones constantes, por lo tanto son células que sabemos que se van a reproducir y se van a cambiar más rápido. Ahora, por ahí la piel del codo, la piel de la panza, está diseñada de otra manera. Algunas células necesitan más colágeno, otras necesitan más queratina, ¿sí? Queratina es la sustancia que le da la dureza al pelo, a la uña. El resto del músculo, por ejemplo, no necesita mucha queratina, pero sí necesita algo como el colágeno, la elastina, la fibrina, porque se tiene que estirar. Entonces, cada célula de nuestro cuerpo, según la función que cumple, tiene distintas características. ¿Cómo interactúa la célula, cada una de estas que tenemos en nuestro cuerpo, miles de millones, con el medio ambiente, mediante la membrana que la rodea, que la divide del medio ambiente? Ahí la mayoría de las moléculas que tienen, la mayoría de las células que tienen moléculas que pueden ser más grandes, más chiquitas, que están situadas o en la cara externa o que están un poquito por afuera y hacen como un túnel o un canal y aparecen del lado de adentro, y son las que ayudan a conectar las necesidades internas de la célula con el medio ambiente. Entonces, si a la célula le hace falta algo, abre determinados canales, le decimos nosotros, puertitas de entrada, para que si afuera hay potasio, calcio, agua, algún nutriente, glucosa, lo deje entrar cuando a la célula le hace falta. Y después tiene otro tipo de proteínas que llamamos receptores. ¿Qué son esos receptores? Son, por ejemplo, esperen que le voy a sacar el volumen a esto para que no moleste. En el PDF ustedes tienen un grafiquito así, que ¿qué es? Esta parte de acá, este límite, es como si fuera la membrana de la célula que la rodea. Y esto que está acá abajo, la parte de adentro, nada más que yo dibujé un pedacito, ¿sí? No toda una célula entera. Y esto de acá afuera podría ser, qué sé yo, el líquido que anda nadando en la sangre, el agua, o sea, el medio ambiente que rodea esa célula depende de dónde vaya a estar. Estas cosas que atraviesan acá o que dan la idea como si fueran un pasaje, un canal, son proteínas gigantes que traspasan la membrana de un lado y del otro. ¿Para qué me sirven? Para dejar entrar cosas o no dejarlas entrar. Eso lo va a decidir la célula cuando a la célula le haga falta. Estos específicamente le decimos receptores de membranas. Acá es donde nosotros fuimos aprendiendo que, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene algunos receptores donde se pegan sustancias que elabora mi propio cuerpo. Por ejemplo, esta animación que ustedes van a ver acá, que creo que está en la parte 1, es una membrana, ¿sí?, que en algún momento la va a atravesar una proteína grandota de membrana. Estas proteínas que ustedes ven acá
a las cuales se pega esa bolita amarilla, eso es un receptor. O sea, es una proteína que cuando se le pega, por ejemplo, una hormona, en este gráfico ustedes están viendo cómo actúa la insulina en cada una de las células. Si yo hago de cuenta que esa bolita amarilla es la insulina, ¿sí? Y la insulina, o sea, mi cuerpo detecta que hay mucha glucosa en la sangre, le avisa al cerebro porque hay como pequeños sensores que mandan el mensaje al cerebro de que hay mucha glucosa. Entonces el cuerpo, determinado órgano que es el encargado, que es el páncreas, que es el encargado de fabricar esta bolita amarilla, que es la insulina, recibe desde el cerebro la orden de liberarla a la sangre. ¿Qué es la insulina? Es una molécula, es una sustancia química, pero la genera mi propio cuerpo. Cuando ella empieza a nadar en sangre, llega a todas las células de todo el cuerpo. ¿Y qué hace? Se pega en estos receptores, que cuando están solitos tienen esta forma. Cuando se les pega la insulina cambian de forma y ayudan a que se abran esta otra proteína que está acá, que es el canal que va a dejar entrar la glucosa a la célula. Quiere decir que este receptor de membrana para la insulina es específico para esa sustancia. Cuando se pega, le da la orden a esta otra, que es un canal, que se abra y me deja entrar lo que yo necesito. Pueden ser un ion calcio, un potasio, puede ser agua. O sea, ese es el mecanismo por el cual, digamos, nuestros cuerpos, nuestra célula, se va acomodando a las necesidades, va pidiendo cosas o va recibiendo órdenes del cerebro. Entonces, ¿qué son las órdenes del cerebro para nosotros? Sustancias químicas que viajan en la sangre, algunas son hormonas, si yo le digo la palabra hormona enseguida les suena, otras son sustancias químicas muy chiquitas, que son mensajeros, no llegan a ser una hormona, que cuando tocan estos receptores que están diseñados específicos, ¿qué significa? Tienen la formita exacta que necesitan para reconocerse junto a esa molécula. Es como, yo siempre les hago el ejemplo de la cerradura y la llave, ¿sí? De una puerta. O sea, el receptor tiene la forma exacta, ¿para qué? Para que entre la llave y solamente esa, y dé vuelta y me abra la cerradura. Se reconocen mutuamente con el receptor de membrana. O sea que es muy específico esto. Cuando nosotros aprendimos y nos dimos cuenta cómo era el mecanismo de la glucosa y qué pasaba, porque esa insulina se pega, ¿sí?, en la célula, nos dimos cuenta cuál era el problema del diabético. O sea, ahí recién empezamos a deducir que hay varios tipos de diabetes diferentes. Una cosa es que mi organismo no produzca la bolita esta amarilla, o sea, la molécula de insulina. El páncreas no produce insulina por algún motivo, por un accidente y el páncreas no funciona, por una infección. Pero en otros casos tenemos este problema. El receptor de la membrana no reconoce a la insulina porque está fallado, tiene la formita que no corresponde. Entonces cuando la insulina se quiere pegar, se acomoda y no encaja. Es como si estuviéramos tratando de meter una cosa dentro de otra con la formita justa y no pasa nada. Entonces esas, por ejemplo, suelen ser enfermedades de tipo genético, por ejemplo, la malformación de alguna proteína de esos receptores, o algún virus que me cambia la proteína o me la arruina, o algún proceso que hizo que esa proteína cambie de forma. Entonces ya el mensajero mío no sirve, por más que la insulina esté bien hecha, la molécula, bueno, lamentablemente no va a poder actuar. En este caso, lo que ustedes están viendo es una fibra de un músculo que tiene un montón de receptores, ¿sí? Esos bastoncitos que están ahí de color azul son receptores de las membranas del músculo, que cuando reciben un ion, como si fuera un mensajero químico, en este caso es muy chiquitito, le están dando la orden de que se tiene que contraer, ¿sí? O bien deja entrar ese ion para que una vez que esté adentro me contraiga la fibra muscular. O sea, todas las células tienen que recibir la misma orden para que todas se puedan contraer juntas. O sea, el mecanismo es muy, por así decirlo, muy específico, ¿sí? Eso es para nosotros un receptor.
El receptor de un químico, entonces, ¿qué es? Es una estructura específica, generalmente son proteínas. Generalmente, la gran mayoría están ¿en dónde? En las membranas de afuera de las células. Pero no es el único lugar. Pueden estar, por ejemplo, en la membrana de un núcleo, adentro de la célula, o pueden estar dando vuelta en el citoplasma, que es el líquido que tiene adentro la célula. O sea, no son exclusivas de la membrana de afuera, pero la gran mayoría está ahí. ¿Por qué? Porque la membrana necesita interactuar con el medio y dejar entrar o salir. Por ejemplo, nosotros generamos tóxicos cada vez que se hacen reacciones químicas o se metaboliza, que es lo que nosotros decimos la palabra metabolismo, es hacerle una reacción química a algo. Adentro de la célula eso pasa constantemente. Si hay algún desecho o algo que no le sirve a la célula, nosotros decimos que es basura. Bueno, esa basura tiene que salir de alguna forma, o sea que necesita una puertita de salida, un canal de salida. Entonces, todo lo que entra y sale de la célula pasa a través de estos receptores de membrana o tienen como intermediario un receptor de membrana. Que están asociados ¿a qué? A lo que nosotros llamamos canales, o sea, estos que dejan entrar y salir. Por ejemplo, acá en este gráfico, que era el mismo que veíamos en el video, tenemos algunas drogas que pueden pasar solitas por la membrana, porque la membrana las reconoce. En ese caso son sustancias químicas que nosotros le copiamos a nuestro propio cuerpo. O sea que sintetizamos en el laboratorio, o ya aprendimos, las conocimos y las obtenemos de algún lado. Puede ser un animal, puede ser un vegetal, pero esa sustancia la membrana no la frena, la deja pasar. Entonces esa droga nosotros decimos que tiene una buena capacidad de entrada, no necesita más a nadie. Pero una vez que entra necesita, por ejemplo, un receptor de adentro de la célula para poder hacer un cambio, como esta de acá. Esta recibe la droga se le pega, o sea, esa sustancia química se pega, y lo que hace esa proteína es, por ejemplo, hacer una reacción química y cambiarme esta bolita que no tenía patitas, ahora le pongamos patitas. O sea, me va a cambiar la estructura de algún químico que, por ejemplo, hace que se unan varias aminoácidos para formar una proteína nueva. Pero si no vino la orden del cerebro, eso no pasa. Entonces, cuando vayamos viendo los fármacos, van a ver que, por ejemplo, hay algunos fármacos que son hormonas, que se le dan, por ejemplo, la hormona del crecimiento a los niños que tienen el crecimiento lento o se les retarda por algún problema o por un problema de tiroides. Nosotros le vamos a dar la hormona externa, o sea que la droga nuestra es una hormona que nosotros le copiamos al cuerpo, como le hace falta se la entregamos nosotros de afuera. ¿Para qué? Para que pase esto. Se pega un receptor de las células de los músculos, de los huesos, y el receptor lleve adelante el trabajo que es que ir ensamblando proteínas nuevas para que se generen nuevas células y el chico crezca. Ahora, hay otro tipo que lo que hace de sustancias químicas es pegarse al receptor y abrir un canal para dejar pasar algo, que es el que vimos recién, por ejemplo, en la glucosa, ¿sí? Ese es un receptor que está asociado a un canal iónico, ¿sí? Yo necesito que eso se pegue para que me abra esta otra. En realidad por acá adentro este receptor está unido a esa proteína, tiene una comunicación interna y una vez que se pega debería abrirse, si funcionara bien, ¿sí? Debería poder abrirse el canal. Entonces una vez que se pega, ¿sí? Me tiene que dar lugar a la entrada de la glucosa. Los canales iónicos en su gran mayoría todos funcionan así, o sea, sería de este tipo. Se le pega la sustancia y le provoca un cambio en la forma del canal para que se abra y me deja entrar iones, agua, un montón de cosas raras. Hay otro tipo de sustancias que se pegan a un receptor y este libera otra sustancia que se pega a otro y ese a otro y ese a otro y va provocando distintos cambios en esa célula, ¿sí? Crecimiento, división celular, por ejemplo. O sea, se le está avisando, mira, te tenés que dividir para darme un par de hijas porque ya se cumplió tu vida útil. Por ejemplo, un glóbulo rojo dura aproximadamente 120 días. Más o menos, un poquito más, un poquito menos. Cada persona tiene un relojito biológico diferente.
En cambio, una célula de piel puede que dure muchísimo más, por ejemplo, o muchísimo menos, depende. Bueno, cuando llega el momento y alguien detecta que, por ejemplo, un glóbulo rojo va llegando al hígado, el hígado lo ve pasar y lo ve medio ya chuki, que ya está medio feíto, que ya tiene forma de detectar que ya lleva más de 100 días dando vuelta, lo manda como quien dice, a reciclar. O sea, se rompe la célula, se reusa, se vuelve a recapturar el hierro, lo vuelven a mandar a sangre, pero ese glóbulo rojo se va. El cuerpo le manda, el hígado le manda un mensaje al cerebro y le avisa. Entonces el cerebro lo que hace es mandar la orden de que en el lugar donde se generan los glóbulos rojos, que es en la médula ósea, se aumente la producción porque se mandaron a reciclar 10, 20, 30 hoy ya en este momento que estaban viejos y hay que reponerlos. Todo eso se hace mediante mediadores químicos. Esto fue lo primero que nosotros aprendimos, o sea, cómo eran el secreto del funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces ahí nosotros aprendimos que un químico, una sustancia química, para andar bien con un receptor de membrana o de adentro de la célula, necesita ciertas características. Ejemplo, la afinidad. ¿Qué quiere decir? La capacidad, una buena capacidad de unirse al receptor, que es lo que nos pasaba recién cuando vimos la glucosa que quería pegarse y rebotaba. Hay un problema técnico ahí. O bien está apenas marcada la formita y si no encaja justo no va a entrar, entonces por más que yo meta 100 moléculas se pegan 3 a los receptores, las otras no, porque no enganchan justo ese lugar. Quiere decir que yo tendría que buscar otra forma de dibujarle la cara a ese fármaco, buscar otro pedacito del fármaco que sea mejor, que tenga mayor afinidad por el receptor, porque ese no está sirviendo. Yo tengo que dar toneladas para que se aprovechen 2 o 3 moléculas. La otra le llamamos eficacia. ¿Qué significa? Ojo, que nuestro cuerpo tiene mecanismos de autorregulación. Si esta sustancia química se pega y produce un efecto, seguro que mi cuerpo tiene forma de conseguir que otra me bloquee eso. Ejemplo, si la insulina, cuando se pega en el receptor, abre la puertita para sacar la glucosa de sangre, cuando está quedando poca glucosa en sangre, el cuerpo libera otro tipo de señal para que esos canales se cierren, porque si no me quedo sin glucosa en sangre y tengo una bajada de glucosa muy abrupta. Entonces mi cuerpo va a mandar otra sustancia para que esos se vayan cerrando, no todos de golpe, pero de a poquito se vayan cerrando. O porque no tengo necesidad en la célula. Supongamos que estamos sentados, así como ahora. Ustedes ahora tienen un gasto energético a nivel cerebro. Aquel que no se me durmió todavía está en función, sus neuronas están en pleno movimiento. Entonces, ¿quiénes van a pedir más glucosa? Las neuronas del cerebro. Las de las piernas no, porque ustedes están sentados. ¿Hay algún músculo moviéndose? A menos que tenga alguno de esos que me bailan la patita mientras están sentados. Hay músculos que están totalmente quietos. Ejemplo. Entonces, en esos músculos, el organismo es sabio. No va a dejar abiertos los canales de glucosa. ¿Para qué? Si no necesita energía para moverse. No se contraen, no se relajan. O sea, están como inertes. Momentáneamente es poco lo que los estoy usando. Por lo tanto, el organismo no va a gastar glucosa al vicio, no va a llenar esas moléculas de glucosa, no las va a dejar meterse a tropel adentro de las células del músculo cuando no hacen falta. Ahora, quizás ustedes en este momento están pasando por un proceso infeccioso. O sea, tengo alguno que esté resfriado, que esté con alergia. Ejemplo, hoy, ya, ahora. ¿Tanto sanito? Cuando me despierto suelo tener alergia o resfrío. Bueno, y te dura 1 o 2 horas, ponele. Sí, Bueno, en esas 1 o 2 horas, el cuerpo tuyo le va a mandar el cerebro, que es el que comanda toda esta operación loca, le va a mandar, por más que vos estés caminando en la calle, o sea que le va a mandar a tus músculos toda la glucosa que hay dando vuelta para que el músculo pueda hacer su trabajo, porque necesita quemar energía para eso.
pero hay una cierta parte de la glucosa que se la va a mandar al sistema de defensa, a la médula ósea. ¿Por qué? Porque vos estás con un proceso inflamatorio, vas a necesitar glóbulos blancos, estás generando otras reacciones, o aquel que esté hoy, por ejemplo, con una bacteria, ¿sí? Creciendo una bacteria, una colonia de bacterias, el cuerpo sabe que hay una demanda, necesita muchos glóbulos rojos, linfocitos, demás. Entonces parte la va a desviar para ahí. El cuerpo es sabio. Bueno, cuando nosotros diseñamos un medicamento, probamos un medicamento a ver si produce un efecto farmacológico, lo primero que tenemos que ver es esta capacidad intrínseca. ¿Qué quiere decir? Por más que yo diseñe sintéticamente en el laboratorio algo que sea, que yo pienso que es igual a la molécula orgánica mía, la que genera mi cuerpo, tengo que probar a ver si se pega bien, y cuando se pega, produce el efecto que yo necesito. O sea, cuando yo hablo de afinidad, hablo de que se pegue bien. Cuando yo hablo de eficacia, es que no solo se pegue, sino que tiene que producir la acción que yo quería. Para que se den una idea, cuando empezamos a producir insulina para los diabéticos, se probaron muchos tipos de insulinas. O sea, se probaron varias sintéticas que no andaban muy bien. Se probó hacerle generar a un chancho nuestra insulina, manipularlo genéticamente para que produzca la insulina de mi cuerpo, porque nos dimos cuenta que los organismos biológicos tienen una forma específica de ensamblar las moléculas y nuestro cuerpo lo reconoce. O sea, un organismo vivo reconoce muchas veces cuándo es sintético y cuándo no. Entonces después se probó el caballo, o sea, hay muchos tipos de insulina hoy, porcina, bovina, no sé si sabían eso, más la sintética. Hay humana, ya, o sea, hoy en día ya tenemos una amplia variedad. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué se investigó tanto y se crearon tantos tipos diferentes? Porque muchas de ellas se pegaban bien, pero no me producían el efecto, o bien el organismo las reconocía fácil y se las sacaba de encima porque se daba cuenta que no era propia, no era orgánica, no era de nuestro organismo, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos gusta a nosotros de los fármacos? Que sean específicos. Eso para nosotros es palabra santa. Si yo logro especificidad, logro minimizar daños. Por ejemplo, vieron que yo siempre digo, ojo con los parientes de las aspirinas, con el ibuprofeno, con el diclofenac, con el ketorolac, porque no solo son buenos antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos, sino que provocan un aumento de la liberación de ácido clorhídrico en el estómago y pueden dar acidez de estómago. Bien, ¿qué está pasando ahí? Sí, Laura, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, yo casualmente ayer, por ejemplo, hice una extracción odontológica. Sí. Allá de que estoy tomando antibióticos, estoy tomando ketorolac y sí, me han salido como unos granitos en la boca y no sé, en el estómago. Es normal, o sea, son para muchos organismos son drogas fuertes, ¿sí? Acá ya empezamos a jugar un poco con la diferencia que hay entre cada uno de los seres humanos. Puede que tu estómago sea muy sensible a los cambios químicos, ¿sí? a las sustancias que le aparecen, por lo tanto te está irritando de alguna manera o te está intoxicando. Es un nivel que obviamente no corres ningún riesgo ni peligro de vida, pero el organismo tuyo lo expresa de alguna manera. Hay otras personas que les puede dar acidez de estómago, hay otros que no sienten la acidez de estómago. Por ejemplo, si yo tomo varios días seguidos, gran cantidad, una dosis grande de ibuprofeno o de diclofenac, yo no sufro de acidez de estómago. Pero sí cuando como siento que me cae pesada la comida. Esa sensación. ¿Tiene que ver con la vesícula? Puede ser la vesícula, yo diría que más que nada es el estómago. Yo no tengo vesícula, por eso. La vesícula, en realidad, el problema más serio de la vesícula es cuando vos quieras digerir, desintegrar y procesar o absorber sustancias grasosas, ¿sí? Sustancias que son muy grandes. Yo diría que no, o sea, ojo,
puede que algún componente del medicamento sea de tipo aceitoso, pero es muy chiquita la cantidad que vos consumís dentro de una pastilla, por más que tomes una cada 8 horas, como para que te produzca un efecto de ese tipo. Pero todo es grasoso que no, ¿verdad? ¿A dónde van? Entonces, si no tengo vesícula. Bueno, ya vamos a llegar. Bueno, denme un chiquito de tiempo, ya llegamos, porque la idea es que ustedes puedan aprender justamente cuál es la fisiología normal del cuerpo, para que se den cuenta por qué un medicamento sí, por qué uno no. Yo le apunto en el ejemplo que vos me estás dando, Laura, a que está resultando muy agresiva la pastilla para tu estómago. Entonces, ¿qué pasa? El estómago o alguna célula de la pared del estómago se sienten intoxicadas. Y lo demuestran de esa manera. Largan tóxicos. Después, más adelante, cuando veamos la parte del estómago, háganme acordar, les cuento cómo es el proceso. Pero es algo así como que ellas se intoxican y generan ellas un tóxico que lo liberan a sangre y viaja. ¿Y a dónde viaja? En tu caso, tenés una debilidad en la mucosa de la lengua, a vos te salen esas famosas llaguitas o aftitas que no son virósicas, ¿eh? Lo más probable es que si yo te hago un cultivo a vos, esos famosos fueguitos del estómago, que a veces son por culpa de un virus, en tu caso no lo sean. Sea una pequeña lastimadura por un tóxico, por una sustancia química. ¿Y en caso del herpes? A mí suele salir herpes. El herpes es un virus que ataca determinadas zonas. Es una infección virósica, pero una infección. Se supone que el cuerpo lo tiene que controlar solo. O sea, no hay antibiótico para eso. Puede haber algún paliativo, algún calmante, como para pasarla mejor, por así decirlo. Pero es muy raro que te den algo para a menos que sea unas heridas ya que progresan y no se curan. Entonces, bueno, por ahí un médico decide ayudar de afuera porque son muy nocivos los antivirósicos. Sí, antivirales, sí existen, justamente. Bueno, miren, hablando de esto, de lo que decimos, ¿existen antibióticos para virus? Sí, son los famosos antivirales o retrovirales. Pero el tema es que pierden especificidad y son muy agresivos. ¿Qué significa esto? Denme 5 que voy a prender la luz porque me siento como que me estoy oscureciendo. Esperen. Ahora sí. ¿Qué significa la especificidad para mí? Para mí sería genial aciclovir, vanilivir, todos terminan en ciclovir, ¿sí? Ovir, esa partecita del final la tienen todos los antivirales, ¿sí? Hay muchísimos, ya los vamos a ir conociendo. Van a escuchar que nosotros muchas veces por esas pequeñas letritas del principio o del final, puedo ir asociando de quién estoy hablando, de qué tipo de fármaco. Esos vienen en inyectable, en cremas, en comprimidos, depende, ¿sí? En lociones, en spray, o sea, hay muchos tipos de antivirales. ¿Cuál es el problema con muchas de estas drogas? O, como decíamos recién, el ibuprofeno, no son específicas. ¿Qué significa? Yo me tomo un ibuprofeno, llega al estómago, se disuelve, me libera la molécula de ibuprofeno, ¿sí? Pasa a sangre y cuando viaja por sangre encuentra receptores afines a ella, o sea que se puede pegar, no solo en el centro de la temperatura que está en el cerebro, no solo en el músculo que está hinchado, sino también en las células del estómago que liberan el ácido. O sea, ¿es específico? No. Tiene varios lugares donde puede influir, donde puede llevar adelante su acción. Entonces, ahí es donde si yo voy perdiendo especificidad, me pueden aparecer más efectos secundarios. Yo lo que quería era, por ejemplo, qué sé yo, un analgésico o un antiinflamatorio porque me golpeé la rodilla. Para que actúe ¿dónde? En un músculo o en un hueso. Yo no quería que liberara ácido en el estómago. Pero lamentablemente en estos fármacos o en estas sustancias químicas no lo logro, ¿sí? Me queda como a mitad de camino. Eso va a aparecer sí o sí. Bueno, obviamente necesitamos que esa sustancia química haga una acción particular, un cambio concreto que pueda provocar un cambio en mi fisiología normal.
en el funcionar normal del organismo. El efecto farmacológico, ¿qué es para mí el efecto? Es poder ver eso que va a cambiar, o sea, realmente no solo lo provoca el cambio, sino que nosotros podemos medirlo, percibirlo, ¿sí? Puedo ver yo qué potencia tiene, si le doy más, si doy menos, o sea, cuál es la cantidad según el peso del niño, como decíamos que sacábamos las dosis, por ejemplo, de los antipiréticos para los niños o los antibióticos, que es por el peso, o sea, yo ya puedo medir el efecto farmacológico, entonces ya puedo dosificar, a ver cuánto le va a hacer falta para que me haga esta acción, esta cantidad de acción. Ejemplo, que me anestesie algo no quiere decir que me calme el dolor. O sea, el efecto farmacológico tiene que ser visible, medible de alguna forma. Y aparte tenemos un problemita técnico que se llama tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? O taquifilaxia. Eso puede aparecer, esos nombres así en el prospecto. ¿Qué me está diciendo eso? Que mi organismo no es sonso y que hay algunas sustancias químicas que pueden pasar 2 o 3 horitas dando vuelta en el cuerpo y el cuerpo no se da cuenta que vienen de afuera. Las emite muy bien, pero después de las 2 o 3 horas le ve una partecita, ya sea un limpiador, como decimos nosotros, un macrófago, un glóbulo blanco, algún hepatocito, las células del hígado, alguna nefrona, que es la unidad fundamental del riñón, lo ven pasar y dicen, epa, eso no es de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasa? Se me va yendo, lo va desglosando, lo rompe el organismo, o ya no hace el mismo efecto que antes. ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo tolera, se acostumbra o lo destruye, entonces yo voy perdiendo esa capacidad del efecto que tenía. Yo antes con 400 miligramos de ibuprofeno andaba bien, y si lo tomo durante 10 días y el cuerpo se me acostumbra, capaz que después necesite 500, 600, 700. Bueno, no todos los medicamentos les pasa esto, pero hay algunos que lamentablemente sí. Cuando repetimos las dosis en el tiempo, o sea que hacemos tratamientos largos, el cuerpo va dejando de reaccionar a ellos por varias razones. Dimos un par, se acostumbra el cuerpo a ellas, ya no hace el efecto, los desintegra y los saca rápido, cada vez más rápido. Bueno, pero el resultado ¿cuál es? Tenemos que ir aumentando la dosis hasta que va a llegar un momento que voy a empezar a correr riesgo porque me acerco a las dosis tóxicas. Entonces, si un medicamento genera tolerancia, no es bien visto. O sea, yo digo medicamento, sabemos que hablamos de principio activo, ¿sí? O sea, las sustancias químicas. ¿Qué es lo que logran las sustancias químicas a través de pegarse a estos receptores? Bueno, lo que hablamos recién. Puede lograr una modificación de cosas que entran y salen de la célula. Ejemplo, los anestésicos, ¿sí?, lo que logran es modificar el flujo de iones. Los iones son átomos o 2 o 3 átomos juntitos, es muy chiquitito eso, pero que tienen una carga eléctrica que los pueden dejar entrar o salir de la célula. Cuando nosotros hablamos de calcio, potasio, magnesio, cloruro, sodio, estamos hablando de iones. En nuestro cerebro, en nuestro músculo, son esenciales. Si no están, no se produce la contracción, la relajación. Si yo no tengo una diferencia de descargas eléctricas, es insignificante. ¿Ustedes estudiaron algo de química en el colegio? Franco me dice que sí. Lauri, Cristian, ¿se acuerdan de algo? ¿Cómo lo preguntó? ¿Estudiaron algo de química? ¿Se acuerdan del átomo, por ejemplo? Sí. Bueno, vieron que cuando nosotros pedimos un dibujito de un átomo, nosotros les hacemos dibujar, a ver, vamos a ver si me deja entrar acá. Les hacemos un dibujo así. Era el núcleo y los electrones. Bien, ahí está, esa era la palabra que más me gustó, el electrón. O sea, todas estas son representaciones que no son reales, ¿no? Pero de alguna forma lo tenemos que dibujar.
Bien, Franco me dice núcleo, protón, electrón, un lujo. Se acuerdan más que los chicos más chiquitos míos, que por ahí les digo dónde están los electrones y no se acuerdan. Los electrones son mini partículas. No tienen, tienen unas 100 o 200 veces más chiquitas que un protón o un neutrón del núcleo. Son insignificantes. Acá nosotros la vemos como una bola del mismo tamaño. En realidad es como comparar una bola de este tamaño, ¿sí?, con hacer un puntito al lado con la lapicera. Ese puntito sería un electrón. Pero ese electrón es, para nosotros, el diferencial de carga. O sea, es la electricidad, es una carga negativa que un átomo le puede traspasar a otro o una molécula le puede traspasar a otra. Para nosotros eso es fundamental. Porque si eso no está en el cerebro, no se producen las descargas eléctricas y nuestros pensamientos son corrientes eléctricas entre una neurona y la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. ¿Cómo logramos nosotros eso dentro de una célula? Dejando entrar o salir sustancias que le llamamos iones, o sea, átomos como esto, pero cargados energéticamente. ¿Cómo lo simbolizamos nosotros? Con un signo más cuando le falta un electrón y con un signo menos cuando le sobra un electrón. O sea que el que le sobra puede llegar a regalarme un electrón. O cationes, aniones. Bueno, cuando nosotros decimos que tenemos un receptor de membrana que modifica el flujo de iones, generalmente estamos hablando primordialmente, sobre todas las cosas, cerebro y músculo. O sea que yo necesito calcio, sodio, magnesio, potasio, cloruro, iones tanto positivos como negativos, que son los que van a entrar y salir de esas neuronas, o sea, de la célula de la neurona o de la célula del músculo, para regalarle electrones o quedarse con electrones ajenos, recibir esos electrones y cambiar la polaridad de la molécula, y eso hace que se contraiga, o en el cerebro que me dé una descarga muy mínima, 2, 3 electrones. Son una idea genial. O sea, es un cambio ínfimo. Pero ¿cómo se da? Gracias a que una sustancia se pega, un fármaco, puede ser un fármaco como puede ser una sustancia química mía propia. ¿Y qué hace? Me modifica el receptor de membrana y me abre un canal de iones y deja salir, por ejemplo, iones negativos. Entonces se produce un tipo de polaridad en la molécula, en toda la membrana de esa célula, y hay una descarga eléctrica. Y así traspasamos nosotros las ideas en el cerebro. O sea que para nosotros el flujo de iones es muy importante. Si algo falla con eso, es un equilibrio terriblemente difícil de pensar siquiera, cómo el organismo hace para balancear célula por célula, en cada órgano, en cada tejido. Cada una de las células tiene un montón de canales que balancean estos iones. En cambio, hay otros receptores de membrana que se dedican a enzimas. Ese es el que vimos recién. Ejemplo, insulina. O sea, se pegan a un receptor y me abren un canal, pero para moléculas grandes, para un aminoácido, una parte de una vitamina, la glucosa que entra y que sale. O porque, por ejemplo, yo tengo una célula grasa de mi organismo o una célula del páncreas. La insulina es una molécula bastante grandecita. La fabrica el páncreas y la mete en una bolsita y la almacena y la tiene adentro de la célula. Cuando el organismo la pide, la expulsa. O sea que tiene que haber un lugar por donde salir. Y no son cosas muy chiquitas, estas son grandes. Y, por ejemplo, hay otros canales que reciben órdenes para hacer nuevas funciones, como dijimos recién. Hay un receptor de membrana, se le pega una hormona y lo que provoca adentro, ¿sí?, es una cascada de órdenes. Libera otra sustancia, que esa sustancia le avisa a otra, que la otra tiene que hacer tal cosa, y la otra le avisa a la otra, le avisa a la otra, le avisa a la otra. Eso se llama cascada de reacción. La más complicada, la más larga que tenemos nosotros, por así decirlo, en nuestro organismo, una de las típicas, es la cascada de la coagulación. ¿Por qué? Nuestro cuerpo lo primero que hace... A ver, acá Franco me pregunta, miren, bueno, cuando veamos la parte de trastornos de la alimentación, de todo el sistema alimenticio, vamos a hablar perfectamente sobre la diabetes. Hay distintos tipos de diabetes.
Una puede ser, que sería la más normal, que no produce insulina el cuerpo, quiere decir que las células mías ya no sirven o no están. Suponete que tuviste un accidente y te quedaste sin páncreas. O sea, no hay célula. Esa es la tipo 1. Claro, o sea, no hay célula, no hay productora. Me explico, no hay forma, porque las células del páncreas son especialistas en eso, no hay otra parte del cuerpo que las pueda hacer, a la insulina. Ahora, puede que vos seas muy viejito, entonces tu páncreas, ¿qué le pasa? Y va envejeciendo, entonces ya no puede producir las toneladas de insulina que producía cuando tenías 20, 30 años. Entonces se produce insulina, pero en poca cantidad. O vos tuviste un problema de vesícula, como me dice la Lauri, y la infección subió y te tomó parte del páncreas. Entonces la infección mató a algunas células del páncreas, por lo tanto, al no tener esas células, vos ya no vas a producir la misma cantidad de insulina que antes. Producís una cantidad más chica. O sea, hay muchos motivos por los cuales hay problema con la insulina. Otra puede ser, hay insulino dependientes que son nacidos así. Producen insulina, pero la insulina tiene un defecto de fábrica. No tiene, o el receptor de la membrana tiene un defecto de fábrica. ¿Qué quiere decir? No se reconoce en la llave con la cerradura, no tienen la forma adecuada. Vos producís insulina, pero no le sirve para nada. ¿Me explico? Hay una resistencia, es lo que nosotros llamamos resistencia a la insulina. Cuando está dañado este receptor, o la forma no es la correcta, por más que la insulina sea buena y haya toneladas de insulina en sangre dando vuelta, no se pega, porque el receptor no la reconoce, no tiene la forma adecuada. Cuando nosotros hablamos de cascada de coagulación pasa eso. O sea, hay una cascada de órdenes. ¿Por qué? Porque es tan importante el sistema hídrico en nuestro cuerpo que un error ahí nos puede matar con rapidez. O sea, puede dejar disfuncional un órgano entero del cuerpo, las neuronas sin oxígeno, sin sangre. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó, Alessio? No, que es horrible, todo eso lo sé por mi tía, que por momentos se ponía eso y glucosa creo que es. O insulina. No, insulina, perdón. Y a veces se le bajaba el azúcar De más, y claro, y tenía que tomar algo rápido porque es peor, me decía que es peor Sí. que se le baje el azúcar porque le puede agarrar un ataque. Un coma algo así. diabético, pero hacia abajo, Claro. sí. Lo que pasa es que la caída abrupta, claro, bueno, hipoglucemia nosotros le decimos cuando está baja, pero esos picos así extremos son peligrosos, muy peligrosos. ¿Por qué? Porque el organismo empieza a decidir, cuando no hay azúcar en sangre, no hay glucosa, ¿a quién le va a destinar lo poco que hay? Y si en algún momento llega a haber una falla de información y decide no mandarle glucosa al pulmón, el pulmón no puede hacer el trabajo, no respira. Punto. O el ritmo cardíaco cambia de golpe. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene la entrada de glucosa a cada célula que necesita para contraerse y estirarse. No se olviden que todo lo que es músculo cardíaco y todas las venas son todas elásticas, ¿sí? Es un sistema elástico. Entonces, claro, exactamente, Franco, la glucosa es necesaria en cada célula del cuerpo. Es nuestro sistema, nuestro primer sistema, no el único, pero es el sistema más rápido para conseguir estos electrones, esta energía que yo necesito para todas las funciones de la célula. ¿Sí? Claro, bueno, a la Laurita le han hecho una curva de glucosa capaz, porque si le han hecho tomar glucosa pura, que es horrible, lo que hacen es medir a ver cómo actúa el cuerpo con respecto a esa entrada de golpe de glucosa y te van sacando muestritas de sangre y van viendo a ver si el cuerpo la puede sacar de la sangre y desparramarla en los tejidos rápido o pasa mucho tiempo en sangre. Si pasa mucho tiempo en sangre, porque la insulina algo está andando mal ahí. Es el primer indicio de que vas camino a o ya tenés una tendencia a la diabetes. ¿Sí? De algún tipo, después pueden averiguar ellos cuál es el problema exacto, ¿no? Porque de ahí va a depender el fármaco que te van a dar como medicamento paliativo. No todos necesitan insulina, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo clasificamos al efecto
del fármaco, de este químico que vamos a poner, con estas 5 palabritas o con estos 5 términos: agonista, antagonista, agonista parcial, uno que se llama agonista-antagonista, depende, y otro que le decimos agonista inverso. ¿Qué significa eso? Yo examino cómo se lleva con su receptor de membrana, en especial con los que yo quiero de la acción farmacológica. Primero se estudia la acción farmacológica, después los efectos secundarios, las reacciones adversas, que también me puede aparecer un receptor asociado a eso. Capaz que pueda solucionarlo, o no, me quedará como un efecto secundario el día de mañana en el prospecto o una reacción adversa a. Pero lo primero que necesito saber yo es sobre mi acción farmacológica. Entonces, agonista, ¿qué significa? Que tiene una buena afinidad, se pega lindo, y, o sea, ¿quién? Al receptor, siempre tratando la droga y el receptor. Y actividad intrínseca buena. ¿Cuál era la actividad intrínseca? Para nosotros, acuérdense, la actividad intrínseca era capaz de producir la acción, o sea, se pega y provoca el efecto que yo quiero. O sea, el agonista, y ahí es donde lo van a ver en un montón de lados en el prospecto, porque decimos agonista total o agonista parcial de los receptores beta. ¿Qué significa eso? Que se va a ir a pegar al receptor beta y va a provocar el efecto bastante bueno, tiene una buena actividad intrínseca. Entonces, si yo estoy sacando insulina de afuera y se la estoy poniendo al organismo ese que le está haciendo falta, la insulina esa se pega y me abre la puerta para que pase la glucosa. O sea, se pega y da un buen efecto, imitando lo que haría mi sustancia real del cuerpo. ¿Sí? Hace exactamente el mismo efecto que hace mi sustancia propia, por más que sea ajena. ¿Qué pasa cuando le decimos antagonista? Bueno, nosotros descubrimos que algunas sustancias se pegan, o sea que reconocen la llave, la cerradura, ¿no? Se meten en la cerradura los deja entrar, se pegan al receptor, pero no tienen nada de actividad intrínseca. ¿Qué quiere decir? No provocan ningún efecto. Al antagonista yo le llamo el que me clausura la puerta, porque se pega, me ocupa la llave, el lugar de la llave está ocupado ya, queda colgado en ese lugar, y cuando viene una célula una sustancia química de mi propio cuerpo para querer entrar y hacer acción, la acción farmacológica o la acción propia normal de mi cuerpo, el hueco está tapado. Entonces el receptor no sirve, está como inútil. Me clausuró la puerta de entrada. Esos antagonistas, por ejemplo, suelen ser algunos sedantes. ¿Por qué? Porque me ocupan el receptor para estimular las células nerviosas o la actividad cerebral. No se van, se quedan por unas cuantas horas, y por más que ustedes quieran ponerse nerviosos no van a poder. Por más que yo quiera excitar esa neurona, no hay receptor para recibirme la orden porque está tapado, la puerta quedó cerrada, punto. Cuando yo digo agonista parcial, tiene algo de afinidad, no toda la que nos gustaría, no tiene el 80, no tiene el 90, capaz que tiene el 60%, o sea, se pega en el 60% de los casos. Y en el 60% de los casos, el 40 o el 50, hace el efecto farmacológico, en los otros no, porque ni se llegó a pegar. O sea, es una droga que habría que ver si vale la pena seguirla usando. Por ahí la seguimos usando, ¿por qué? Porque no tiene efectos secundarios, o lo que tiene son estupideces, son cera, entonces es muy segura, pero sabemos que no anda de lujo, que muchas personas por ahí no funcione bien. Cuando decimos que es agonista y antagonista, ¿sí?, decimos que es parcialmente agonista cuando tiene que competir con la célula de mi cuerpo. O sea, mi cuerpo libera, no sé, una sustancia química, renina o angiotensina, que son hormonas que nosotros necesitamos para retener líquidos o producir la diuresis. ¿Qué quiere decir? Las ganitas de ir al baño.
que todo el líquido que hay dando vuelta vaya a parar al riñón, el riñón lo mande a la vejiga y la vejiga lo saque. ¿Sí? Pueden ser azúcares, sí. En este caso yo nombré una hormona. Renina-angiotensina es un sistema hormonal que lo maneja el cerebro. El cerebro las libera cuando quiere que retengamos líquidos o cuando quiere que... O, por ejemplo, me subió mucho la presión arterial y mi cerebro manda la orden de que se empiece a eliminar líquido para que se desinfle un poco el globo, o sea, empiece a sacar líquido de la vena, la mande a los tejidos, o cuando pase por riñones la filtre y deje salir un poco más de agua para que se descomprima el sistema. Ese es un sistema de autorregulación que nosotros tenemos con la presión arterial, con el sistema de cuánto la vena se ensancha porque está presionada por mucho líquido del lado de adentro, estamos reteniendo líquido, entonces el cuerpo tiene un caminito por ahí. ¿Qué pasa? Hay algunos medicamentos que compiten con lo que llamamos el original nuestro, pero van a provocar el efecto en la mitad de los casos. Ejemplo, si todas las moléculas de renina o de angiotensina que larga mi cerebro llegan a buen destino, se produce una eliminación de líquidos rápido. Si yo le meto un medicamento, en algunas puertas o receptores se mete mi sustancia química del medicamento y me tapa la puerta. De esas 100 que se adueñaron de los receptores, capaz que 50 anden, las otras no. Entonces me ocuparon 50 que ya mi propia renina no puede encontrar, está ocupada, lo lamento. O sea, tiene su razón de ser que existan estas sustancias químicas y las usemos como medicamento. Y cuando llamamos agonista inverso, la palabra inverso suena ¿a qué? A que hace justo lo contrario, punto. Entonces, ¿es agonista? ¿Qué quiere decir? Que se pega bien, se pega bonito al receptor. Pero en vez de provocar, por ejemplo, la apertura de un canal, me lo cierra. Hace el efecto contrario. En vez de eliminar líquido como un diurético, entra en el receptor donde tendría que ir el diurético mío, pero lo que provoca es la absorción de líquidos. O sea, va a provocar el efecto, la acción farmacológica va a ser justo exactamente contraria a la fisiológica normal de mi cuerpo. ¿Sí? Acá tienen una tablita, bueno, eso es lo que nosotros decimos agonista parcial, puro, inverso o antagonista, competitivo o no competitivo. O sea que compite por una célula, por una misma sustancia de mi cuerpo, ¿sí? Tratando de ganarle la puertita de entrada o el receptor, o no compite, usa otro mecanismo totalmente diferente. Y cuando decimos reversible o irreversible, acá para nosotros es un problema técnico serio. Nuestro cuerpo es sabio, ¿qué dije yo? Tiene sistemas de autorregulación. Si el cerebro tiene una sustancia para avisarle al riñón que elimine agua, otra parte del sistema nervioso tiene la llave de seguridad, o sea, tiene otra sustancia química que cuando estamos perdiendo mucha agua le va a decir, no, pará, ya está, hasta acá llegaste, no largues más agua porque me vas a deshidratar el cuerpo. O sea, constantemente el cerebro es como una computadora que registra datos y milésima de segundo va viendo qué le hace falta al organismo y lo va regulando. ¿Cómo? Con sustancias químicas que son contradictorias, que una produce un efecto, la otra produce el contrario. Ahora, si yo digo que una sustancia produce cierto efecto y hay otra que produce el contrario, en el momento que viene el contrario, la primera, que era la que producía el efecto, tiene que estar recibiendo la orden de salir, ya está. O sea, el cuerpo tiene un mecanismo para reciclarla, sacarla, destruirla, que no siga haciendo efecto. Porque ya el cerebro no quiere más diuresis, no quiere que eliminemos más agua. Entonces todos los cambios en nuestro cuerpo son reversibles. Tienen un principio y tienen un fin. En el momento que hay glucosa alta, necesito la insulina. ¿Qué pasa cuando ya no hay toneladas de glucosa en sangre? La insulina tiene que desaparecer. El cuerpo la autodigiere. Hay distintos metabolismos, formas de sacársela de encima. Bien, entonces nosotros no tenemos cosas irreversibles. Todos nuestros sistemas son reversibles. En el momento que ya no hace falta, listo, no hace falta.
¿Qué pasa cuando yo tengo un fármaco irreversible? Es un problema serio, porque se pega a un receptor y no me lo libera nunca más. Y tarde o temprano me va a terminar desencadenando capaz una reacción tóxica secundaria, que no es la que yo quería. Yo quiero eso momentáneamente, después quiero que desaparezca. Prefiero dar una dosis cada tantas horas y no que me empiece a acumular residuos en el organismo porque no se va el fármaco. Entonces, cuando yo tengo uniones a receptores irreversibles, es un fármaco muy peligroso. Ejemplo, quimioterapia. Producen toxicidades extremas porque muchos de ellos no los puede eliminar el cuerpo. Ejemplo, metales pesados. ¿Conocen algún metal pesado? ¿O algún caso de intoxicación? ¿Se dan una idea de lo que estoy hablando? Plomo, sí señor. Bien, Franquito, justamente. El plomo entra al cuerpo y la unión que hace el plomo es con el grupo hemo, que es una proteína que está en el glóbulo rojo, que es la que le da el color rojo. ¿Por qué? Porque ese grupo hemo, que es un globazo así enorme, en el centro tiene un huequito donde entra justo, pero justo, un átomo de hierro, que tiene que tener 2 cargas positivas, si no tampoco entra. O sea, es muy específico. Ese hierro es el que nosotros necesitamos que esté ahí para que se pegue el oxígeno, lo lleve nadando por sangre hasta una célula, lo entregue, pegue el dióxido, venga nadando por sangre, lo deje en el pulmón, agarre otro oxígeno. Ese es el trabajo del grupo hemo. Sostiene al hierro que hace el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa con el plomo? El plomo logra desplazar al hierro, sacarlo de ahí, de ese huequito donde él está, y se mete él, y provoca una unión irreversible entre el grupo hemo, la proteína esa gigante, y el lugar donde él se pone. Se pega. Listo. ¿Qué acaba de pasar? Me inutilizó un glóbulo rojo. No me sirve más, porque el plomo no hace esa interacción con el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces tengo un glóbulo rojo que anda nadando en sangre, pero totalmente inútil. No me ayuda para su tarea fundamental, que es la oxigenación del cuerpo y eliminar el dióxido, que es un desecho. Bueno, sacar el plomo de sangre es muy difícil. ¿Por qué? Porque la unión es irreversible. Por lo tanto, las intoxicaciones con plomo son muy serias y muy difíciles de curar, ¿no? Pasaron muchísimos años, se metaboliza en el hígado. ¿El plomo? No. Mira lo que pasa. Cuando un glóbulo rojo se pone viejo, lo que suele hacer mi organismo es, cuando la sangre va pasando por el hígado lo mira y le dice, usted está viejito, venga para acá. Lo rompe y reutiliza lo que le sirve de ahí, lo que no va a desecho. Dentro de eso que se reutiliza está el hierro, lo vuelve a mandar a sangre. Cuando se muere o el hígado rompe un glóbulo rojo, el plomo se libera solito, casi automáticamente, y entra de vuelta al torrente sanguíneo y el primer glóbulo rojo bueno que encuentra se vuelve a meter. Entonces no eliminamos hierro, no eliminamos el plomo nosotros. Si hay un exceso de hierro, sí eliminamos hierro, el plomo no. El plomo vuelve a la circulación sanguínea y vuelve. Es un problema técnico serio intoxicarse con plomo. Cuesta mucho. Hoy en día hay medicamentos, ya encontramos una sustancia química que se pega más al plomo, que le gusta más estar con el plomo, de lo que al plomo le gusta estar con el grupo hemo, y los va robando y después el cuerpo lo elimina. Se llaman sustancias quelantes. Pero hasta muchos años atrás, estamos hablando de, no sé, el año 50, 60, no existían. Así que por intoxicaciones con plomo la gente se moría directamente. Bueno, acá tienen una tablita como para que vean qué tan importante es todo esto para mí. Si es un agonista puro, la escala se hace de entre el 0 y el 1. El 1 sería el mejorazo de todos. La respuesta máxima es que sea un buen agonista, que tenga afinidad, que sea específico y que tenga actividad intrínseca. O sea, afinidad que se pegue, especificidad que vaya derechito a ese tipo de célula y no a otro lado. Entonces yo no tengo efectos secundarios, no tengo reacciones adversas, no va a ir a parar a otro lado. Y actividad intrínseca que me da el efecto farmacológico que yo quiero, casi el máximo. En química nunca tenemos el 100% de nada.
No hay dos organismos en el planeta que sean idénticos. Por lo tanto, el 100% no existe. Pero ya hablar de un 80 o un 90% es una barbaridad. Cuando digo que es parcial, es porque tiene buena fijación al receptor, tiene buena especificidad, pero no me provoca el 100% de la reacción de la acción que yo quería. ¿Sí? El agonista puro, ¿quién va a ser? La respuesta máxima. La sustancia propia mía del organismo es lo que yo llamo el agonista puro. Conseguir eso es casi imposible en un fármaco. ¿Sí? Nos podemos acercar lo mejor que podamos. Un agonista parcial, bueno, entre el 0 y el 1 vemos a ver hasta dónde llegamos. ¿Sí? Qué tan buena es la acción con respecto a la cantidad de moléculas que se pegan y al lugar donde van. El inverso me provoca justo lo contrario y el antagonista no desencadena respuesta, me bloquea la puerta pero no pasa nada. ¿Sí? Me la bloquea para que esa puerta no me sirva más. ¿Va queriendo la idea? Ejemplo, agonista puro. Nosotros tenemos una sustancia en el cerebro que se llama nicotinamida, que es una sustancia estimulante de la neurona y que hace que se polarice rápido, tenga una descarga eléctrica y le regale electrones a la neurona siguiente y así se activa nuestro sistema nervioso central. Es una forma de estimular rápido el pensamiento, cuando alguien quiere hacer un proceso mental, estudiar, relacionar ideas, ¿sí? Eso se desencadena automático. La nicotina del cigarrillo, la que contiene el cigarrillo, tiene un cierto parecido, es como si yo viera el frente, la cola y los costados. Bueno, una de esas caras, arriba, abajo, de una molécula, es muy parecida a nuestra sustancia química. Entonces, ¿qué hace? Toca la neurona y provoca la reapertura de los canales, los receptores, de sustancias que estimulan el sistema nervioso central y a su vez la respuesta que induce es a que se abran más receptores, que cada vez tenga más receptores en la célula. Entonces, si ustedes le preguntan o ven el pulso de cualquier fumador, van a ver que tiemblan los músculos de las manos, porque están sobreexcitados. ¿Por qué? Porque se asemeja bastante al agonista puro, es un agonista parcial pero muy bueno. ¿Me explico? Entonces provoca casi el mismo resultado que mi sustancia propia en el cerebro. Obviamente, es una imitación, no es exactamente igual, pero la parte que se pega al receptor se parece tanto que mi neurona no lo distingue. ¿Va queriendo la idea? Bárbaro. Bien. Ahora, tenemos un... Cristian. ¿Qué pasó? ¿Qué recreo, Cristian? No dijo no sé. Bueno, hay que silencio un poquito, Laurita. Algo, sí, yo pensé que me estaban hablando, pero se nos metió un ruidito. La gran mayoría de fármacos míos, dando vuelta hoy en día que existen, que conocemos, trabajan por el sistema de receptores. Ojo que tengo algunos muy puntuales, poquitos, que trabajan por otros sistemas, que se llaman... Perdón, me tenté. No, yo no pedí nada. No. Cristian, si querés decir algo no se te escucha, más vale escribilo. Pero te cuento, Cris, que la Laura dice que vos lo que querés es recreo. No pedí nada. Laurita, por si las dudas, se escudó en vos, te cuento. Bueno, no hay drama. ¿Quieren un recreíto? Lo hacemos. ¿Sí? Sí, algo se te metió en el micrófono, no sé por qué te está haciendo ruidito como estática, Cristian. Si querías preguntar algo, pásalo en mensajito. No, nada. Siempre la mandan a pedir recreo a la Lau, pobre Lauri. Bueno, ahora te pasaron la bola a vos, Cristian, el culpable hoy sos vos. Ah, será. Ahí está, ahí se le fue el ruido. Entonces sí, pedido. Bueno, son menos, a ver qué hora es, che. Menos 20. 15 minutitos, ¿les parece? Bueno, perfecto. Dale, yo dejo abierto, cierro el micrófono nomás, porque seguro que se mete mi hija. Mátate. Y nos vemos en 15 a las menos 5, ¿sí? Bueno, ¿Qué tal? perfecto.